blanca me juego entero. En la columna de esta semana vamos a hablar sobre el tema que es un interrogante que, bueno, creo que todos tenemos la respuesta, ¿no? FMI, dólares frescos o la vieja usura. Nuestro presidente, que desde mi punto de vista, y la verdad que no lo digo con ningún tipo de satisfacción opositora, porque ciertamente cuando un primer magistrado en una nación pierde absoluta credibilidad, ¿no?, como pasó por ejemplo en los tiempos de la Rúa o de la Ruina, después de una forma u otra esas situaciones las termina pagando el pueblo, ¿no? Pero en esta especie de costumbre semanal que nos tiene acostumbrados de contradecirse, de dar datos equivocados, de decir barbaridades, en este tema que nos atañe, que es lo vinculado a la deuda externa, enfocada en este caso desde la cuestión del FMI, a ver, voy a citar textualmente. Hace 6 días nada más, Alberto Fernández dijo: cuando vengan a decirnos que hagamos caso al FMI, contestemos como San Martín. Seamos libres, lo demás no importa nada, y para ser libres, agregó, estemos más unidos que nunca. Es decir, una cita a nivel prócer, ¿no es así? ¿Qué pasó ayer? Aceptó un acuerdo de $4.355 del nuevo endeudamiento con el FMI en los llamados derechos especiales de giro, indudablemente contradiciendo esa posición casi libertadora de 6 días antes, siguiendo con la espiral de endeudamiento. Y la razón es que efectivamente desde el Ministerio de Economía le señalaron al presidente que, bueno, se estaba tocando fondo en el tema del Banco Central y que además con los avatares inciertos de las elecciones para el oficialismo, podían haber unas cuantas y fuertes presiones sobre el dólar, tanto en estos tiempos, pero sobre todo en la fase postelectoral, ¿no?, donde algunas prognosis o proyecciones del dólar hacia fin de año son, la verdad, que más que preocupantes. Entonces, a ver, estos 4.350, 4.400 millones de dólares no se piden para reactivar la industria, para poner en marcha el trabajo, la producción, sino para seguir en esta patria financiera estableciendo supuestamente un colchón en el Banco Central para poder salir a contener al dólar. Evidentemente, otra gravísima contradicción que a su vez demuestra aquello de que tanto desde el macrismo como del kirchnerismo nos encontramos con las dos caras de una misma moneda. Además que en todo el planteamiento inicial, a ver, sin duda justo, de que el gobierno anterior de Macri nos endeudó por 100 años, que estableció una cantidad de endeudamientos de manera absolutamente turbia, y bueno, los K decían que venían a remediar todo eso, que no se le iba a pedir un peso más al FMI, etcétera, etcétera. Además de este endeudamiento, se va pateando la pelota para los próximos años, porque si uno toma el endeudamiento, solamente tomando el caso del FMI con los diferentes vencimientos, este año había un vencimiento de 44.000 millones de dólares, que indudablemente no lo van a cumplir, y si uno suma hasta el 2024, la nación está hipotecada con el FMI nomás con
80.000 millones de dólares. Y hoy la deuda externa, siendo bastante conservadores en la óptica, está en el orden de los 274.000 millones de dólares, ¿no? Si calculamos que se proyecta que el Producto Bruto Interno, es decir, la riqueza producida por todo el país a lo largo de todo un año que viene en descenso, va a estar en el orden de los 450.000 millones de dólares, prácticamente ya el endeudamiento está cubriendo una parte importantísima del Producto Bruto Interno, pero no es que eso, a ver, uno saca y dice, bueno, pagamos, no. O sea, evidentemente, por eso, más que deuda externa, se transforma en deuda eterna, porque si uno tomara también desde una visión optimista, por ejemplo, la balanza comercial, que serían 12.000 millones de dólares supuestamente de superávit, ¿no? Pero vamos a la balanza de pago, donde entran también las obligaciones y otras cosas, y quedan 3.000 millones de dólares, bueno, puede ser que por este camino, no sé, en el siglo XXV terminásemos de pagar la deuda eterna, ¿no? Es decir, es materialmente imposible, a través precisamente de esta verdadera estafa, que es el endeudamiento sobre el endeudamiento, o sea, lo que sería evidentemente la esclavitud de la usura, que tanto en nuestro país como en otras naciones que a través del cipallaje interno y de la acción externa van siendo introducidos en este tipo de endeudamientos, de estafa, bueno, justamente ellos en realidad tienen como política no que se le pueda cancelar al usurero, sino que en este caso los usureros internacionales vayan poniendo cada vez más condicionamientos. Por tanto, todos sabemos, y por eso los movimientos sociales, empezando por funcionarios, ¿verdad?, que manejan los movimientos sociales y la protesta social desde los propios despachos públicos, como el caso de Pérsico, están tratando de pedir y de presionar con todo ahora. ¿Y por qué? Porque ellos mismos saben, aún como integrantes, entre comillas, de este gobierno nacional y popular, que al mejor estilo de los gobiernos liberales se viene un tremendo ajuste, fundamentalmente sobre los que trabajan y producen después de las elecciones. Exacto. Así que, indudablemente, la política del usurero, ¿cuál es? Bueno, te doy un pequeño changüí, como se dice, trata de sobrevivir, no quieren que el deudor se muera, ni tampoco que se venga la debacle. Bueno, traten de poner la mayor cara de éxito, traten de salir lo más indemne de las elecciones y, por supuesto, queden súper endeudados para este gobierno y los que vengan, y además hagan el plan de ajuste cuando ya no sea políticamente un pelotazo en contra, ¿no? Esta falsa dialéctica donde sale Fernández, reitero, citando a San Martín, y donde del otro lado, horrorizado, el que nos endeudó por 100 años Macri, critica este préstamo, ese circo que han armado para la tribuna, ¿no?, para meternos a todos en la famosa soncera criolla de creer que están peleando, en realidad se cae por sí mismo, porque así como existía una oficina de control del Fondo Monetario Internacional durante el tiempo de Macri, esa misma oficina de control que no se ha movido, existe durante el gobierno de Alberto Fernández. Así como existía una subordinación a la usura internacional durante Macri y el anterior gobierno K, existe hoy en día. De hecho, el gran orgullo en su tiempo de Cristina Kirchner no fue investigar la deuda externa, cuestionar los intereses, cuestionar la usura, sino el autobombo, casi como un orgullo, decir que ellos eran pagadores seriales de una deuda externa que puede tener una parte que indudablemente es válida, pero tiene un porcentaje muy importante que es absolutamente ilegítimo, ¿no?
no hemos recibido ninguna respuesta. Veremos, hace unos programas atrás yo pregunté qué pasaba ¿verdad?, con las 11 toneladas de oro de nuestro Banco Central que había enviado el expresidente Macri al Banco de Inglaterra por un valor de más de 500, 600 millones de dólares en esos tiempos. El oro subió. Todavía no sabemos si el gobierno nacional y popular los repatrió a la Argentina. Por tanto, no debemos creernos el cuentito de esta falsa grieta. Son más de lo mismo. Y cuando decimos más de lo mismo, uno dice, bueno, ¿qué criticamos? Pero ¿qué proponemos? A ver, acá están las 16 propuestas que se ampliaron de las 10 iniciales, que se están repartiendo en todo el país, que son las propuestas del Frente Patriota, más allá de si vamos por la provincia de Buenos Aires, por Capital, por Mendoza, por cualquier distrito. Esto es un poco los grandes lineamientos de un verdadero gobierno nacional y popular, no de esta truchada que nos maneja, donde, a ver, ¿qué piensa el Frente Patriota de todo esto? Nosotros sostenemos una economía social, es decir, una economía que está enfrentada con los ideologismos del liberalismo o del marxismo, sustentada fundamentalmente en esto, ¿no?, que muchos católicos deberían volver a releer, sobre todo cuando siguen a personajes que son la antítesis del catolicismo y que quieren sacar las cruces de los despachos públicos, que es la doctrina social de nuestra Iglesia Católica, ¿no es así? Pero con relación al tema del endeudamiento externo, decimos textualmente en nuestras propuestas, también promovemos la investigación parlamentaria y judicial de la deuda externa desde 1976 al presente, para saber cuánto hemos pagado, cuánto debemos realmente, a dónde se destinó el dinero recibido y quiénes fueron los encargados de tomar cada préstamo, haciéndolos penalmente responsables de cualquier tipo de desvío de esos fondos. Hasta que esa investigación no llegue a su término y se adopten las conclusiones y disposiciones correspondientes, consideramos necesaria la suspensión de pagos a cualquier acreedor internacional. Todo intento de presión o maniobra de sectores financieros externos contra esta decisión soberana, que solo busca transparencia y cuentas claras, será considerado como un acto hostil hacia los intereses de nuestra patria y de nuestro pueblo. Señores, esto es el nacionalismo argentino. No algunos placebos o truchadas que terminan después abrazándose con el cipallaje, que terminan en definitiva siguiendo filosofías o personajes que tienen que ver incluso desde esos sectores hasta con admirar a los peores entregadores de nuestra patria, ¿no?, como la admiración, por ejemplo, de Milei hacia Cavallo o de los libertarios hacia Menem, ¿no? ¿Qué tiene que ver el nacionalismo argentino con eso? Nada, esto es nacionalismo argentino y en todo caso, también para los K, esto es también peronismo de Perón, ¿no? El peronismo que fundamentalmente en la década del 40 al 50 encabezó una gesta de liberación nacional, que en 1955, cuando fue derrocado Perón, el país tenía cero de deuda externa y por supuesto no pertenecía ni estaba integrado al Fondo Monetario Internacional, como después hizo el gobierno del, entre comillas, la Libertadora, con Raúl Prebisch y compañía. El propio gobierno de la señora Isabel Martínez de Perón, ¿verdad?, que aún viniendo de una época tan caótica, en 1976 el país solamente estaba endeudado en 6.000 millones de dólares y además se había iniciado todo un proceso que indudablemente en ese momento estaba afectando los intereses de las petroleras y demás. El
Evidentemente la gran estafa argentina es este endeudamiento externo. Por tanto, así como los macristas no tienen ninguna autoridad porque son parte del problema, son los hijos democráticos, entre comillas, de Martínez de Oz y compañía, mucho menos los libertarios y demás yerbas, evidentemente los K tampoco, porque además de haber sido los grandes desestabilizadores con sus antecedentes montoneros durante el gobierno democrático del general Perón, ellos mismos se han definido los pagadores, los mejores pagadores, los pagadores seriales de esta estafa que es la deuda externa. Y fíjense que nosotros no estamos cayendo en ningún infantilismo del llamado trotskismo de la izquierda, que siempre ponemos esa imagen, parece como chicos malos, ahí pataleándole el piso, no pagamos porque no hay que pagar. Nosotros estamos hablando precisamente de investigación parlamentaria de la deuda externa, de un proyecto que ya se ha presentado reiteradamente en el Congreso y que los diputados, vaya a saber por qué, apoyan cuando son candidatos y se olvidan cuando son electos, ¿no es así? El último naufragó en la propia Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. O sea, investigar. ¿Qué tiene de malo investigar? ¿Por qué cualquiera que toma algo en beneficio de inventario no va a saber, a ver, ¿cuánto debemos? ¿Por qué debemos esto? ¿Quién lo contrajo? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo lo vamos a pagar? Es decir, toda esta información debería estar permanentemente a disposición de la ciudadanía, no esta especie de casi de secreto masónico, ¿no es así?, que tiene la deuda externa. Entonces, ¿qué quiero significar? Que una de nuestras labores de acompañarnos la voluntad popular y entrar al Congreso Nacional va a ser justamente unir un conjunto de voluntades para promover la investigación parlamentaria de la deuda externa, para desarrollar también proyectos y leyes, también contra la usura local. Ya hablamos mucho de los abusos del sistema bancario y financiero. Hay muchas entidades bancarias, ¿no es así?, que lavaron sus deudas externas a través de la famosa estatización de las deudas privadas, que empezó Cavallo y continuó Machinea, en el 82 Cavallo, en el 85 Machinea, y por supuesto también, ustedes saben que hay un veraz para todos nosotros, para los ciudadanos, dejás de pagar un crédito, bueno, a nosotros no importa si es con efecto retroactivo, queremos un veraz también para los bancos que no cumplieron con las deudas del famoso corralito, que también Cristina Kirchner se preciaba de nosotros, nos hicimos cargo de las deudas de los bancos. ¿Qué actitud patriótica es eso? A ver, la verdadera actitud patriótica es haber obligado a los bancos extranjeros y a los bancos nacionales que no cumplieron, ¿verdad?, con sus clientes, que habían dado una garantía, a que pagaran o a cerrarlos, o a encauzar penalmente e incluso a detener a sus responsables, ¿verdad? Porque a nosotros los ciudadanos, ¿quién nos paga las deudas? Porque cuando no pagas las deudas, vienen y te liquidan o te ejecutan al empleado, al trabajador agropecuario, al industrial, ¿verdad? ¿Por qué? El Estado argentino les terminó pagando las deudas a los bancos. Y eso es una actitud revolucionaria. Y todos los argentinos le terminamos pagando las deudas externas a más de 500 corporaciones, ¿verdad? Primero con el seguro de cambio de Cavallo y en el 85 con la otra mitad que faltaba con la resolución de Machinea. Y no estoy diciendo una cosa por otra. Ahora voy a hablar de este libro que yo creo que debería ser materia de lectura de todo aquel que quiere saber dónde estamos parados en la realidad de nuestro país, ¿verdad? Que es el libro de Alejandro Olmos, La deuda externa, todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron quiénes y cómo la contrajeron. Es la 4ª edición.
que en este caso salió en el 2003, si mal no me equivoco, impulsada fundamentalmente por el hijo, por el historiador Alejandro Olmos Gaona, porque realmente un gran patriota, un gran nacionalista como fue Alejandro Olmos, lamentablemente falleció en el año 2000 y fue el que precisamente, como ahora voy a comentar, desarrolló o promovió toda esa investigación judicial sobre el tema de la deuda externa. Y también destaco, vamos a hablar por segunda vez de nuestro común amigo y compañero Pablo Souto, debo destacar que el historiador Alejandro Olmos Gaona, búsquenlo en nuestro canal de YouTube de Radio N24, realmente fue un reportaje magnífico, esclarecedor, docente, que le hizo Toro y Pampa tiempo atrás, donde él justamente habló, por supuesto, con mucha más autoridad del suscripto, digamos, sobre este tema, ¿no? Un video, un reportaje que desde mi punto de vista es imperdible, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una clara posición tomada. Tal vez por eso muchos entiendan que es un tema en el cual generalmente te dicen, no, mirá, no te metas, vas a recibir un poco por arriba todos los golpes del sistema, hay muchos intereses. No, para nosotros el planteo es que es usura o liberación. Ese es el abismo que a nosotros nos diferencia cuando algunos dicen, no, son todos patriotas. A ver, uno fue funcionario durante 12 años del gobierno de los pagadores seriales. Y el otro sector de los que nos dicen que son patriotas fue funcionario de Macri durante 15 años, entre otras cosas. Parte de las entidades aduaneras, de las entidades bancarias, donde se lavaron miles de millones de pesos. Entonces, seamos claros, hoy el Frente Patriota es la única representación político-electoral del nacionalismo argentino y del peronismo de Perón. Los que quieran seguir placebos, allá ellos. Nosotros no vamos a entrar en ningún conventillo, pero las cosas como son, ¿no? Reitero, este libro, véanlo bien. No sé si hay una nueva edición en la calle, pero bueno, sería importante, de alguna forma, incluso desde el Frente Patriota nos ofrecemos también a poner el hombro si hay que ayudar a que haya una nueva edición de esta obra, que debe ser una obra pilar de todos aquellos que comulgamos el pensamiento nacional, ¿no? Y Alejandro Olmos fue un gran luchador nacionalista, ¿no? Junto con Jaureche, con Scalabrini Ortiz, con Torres. Fue un hombre que fue muy perseguido a partir de la Revolución Cipaya de 1955. A veces a algunos les sorprende cierto ensañamiento o mucho ensañamiento de la extranjería y de los sectores antinacionales, por ejemplo, contra el Frente Patriota o lo que humildemente puede ser nuestra lucha. A Alejandro Olmos lo persiguieron de tal manera que recién, después de mucho batallar, hasta le habían quitado la identidad, o sea, el documento de identidad. Era como que no existía legalmente para la Argentina, y recién en el año 1986 pudo recuperar su documento de identidad a través de una resolución de la Corte Suprema. A tal nivel llegó el ensañamiento, ¿no es así? Y bueno, él es la gran autoridad histórica que queda, en fin, de esta lucha, o el gran arquetipo de esta lucha por recuperar también la independencia económica y romper las cadenas con la usura internacional, una lucha que está, reitero, continuada por su hijo, Alejandro Olmos Gaona, y también en la cual debemos todos aquellos que sostenemos el ideario nacional poner nuestra cuota de apoyo y de sacrificio, ¿no?
Cuando se habla de la usura se cree que estamos hablando de cuestiones que hacen a un interés político o partidario o reciente, ¿no? Me gustaría citar, si me tienen un instante de paciencia, me gustaría citar en el prólogo de este libro lo que decía, por ejemplo, Juan XXIII en la encíclica de 1961 Mater et Magistra. A la libertad de mercado ha sucedido la hegemonía económica. A la avaricia de lucro ha seguido la desenfrenada codicia de predominio. Así toda la economía ha llegado a ser horriblemente dura, inexorable, cruel, determinando el servilismo de los poderes públicos a los intereses de grupo y desembocando en el imperialismo internacional del dinero. Imperialismo internacional del dinero. O sea, todos los zurditos que hablan de esa lucha vienen atrás de la doctrina social de la Iglesia. Y aparte, la usura ya estaba siendo condenada en la Edad Media. Hace a nuestro ser cristiano, a nuestro ser trascendente, el aborrecimiento a aquello de que alguien puede producir riqueza sin trabajar o que el dinero produzca simplemente más dinero. Decía Scalabrini Ortiz en el año 1938, endeudar un país a favor de otro hasta las cercanías de su capacidad productiva es condenarlo a la rueda sin fin del interés compuesto. Tarde o temprano el acreedor absorbe al deudor. Además, la servidumbre indirecta que el acreedor impone al deudor es una forma de compulsión para dirigir las corrientes de compras y ventas de los países deudores. Es también un elemento sólido para intervenir en el manejo de la política interior de cada país, ¿no? Que es lo que hemos vivido históricamente, estar bajo el yugo de la usura, que además viene de tiempos lejanos, ¿no? Fíjense que generalmente desde los poderes centrales, desde los poderes coloniales, desde los imperialismos, o de aquellos que finalmente quieren subyugarnos bajo regímenes usurarios, se intentan imponer ideologismos que ellos no aplican. Porque ciertamente el libre comercio, el antiproteccionismo, es exactamente lo contrario de lo que hacen los países que han llegado a ser grandes potencias. De fronteras para adentro, Estados Unidos practica un profundo nacionalismo. Ni hablemos los ingleses, ni hablemos cualquier potencia, ni siquiera hablemos de China, ¿verdad? Que será rojo para afuera, pero para adentro sigue siendo el imperio chino, ¿no? Y claro, ellos nos quieren vender recetas que desde luego ellos no aplican, o que de una forma dicen, bueno, a los que vamos a colonizar, vendámosle, como se dice, gato por liebre, ¿no? Un ejemplo de ello es lo que dice el Deuteronomio, acá se cita también en el libro de este gran nacionalista Alejandro Olmos, capítulo 15, versículo 6, que dice así: prestarás entonces a muchas naciones, mas no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Esta es la regla milenaria de la usura, ¿no? Por supuesto, repiten como loros estos ideologismos para esclavizarnos, sea desde el liberalismo o del marxismo, aquellos que sirven a los intereses, evidentemente, de estos usureros. Alejandro Olmos
presentó en su momento una denuncia judicial, ¿no? Les voy a mostrar, permítanme la desprolijidad, pero la presentó en el año 1982 ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal número 2, Olmos Alejandro, sobre denuncia. El expediente 14.467, que pasó por diferentes jueces, ¿no? Finalmente terminó en el juez Ballestero, donde presentó todo el proceso fraudulento del endeudamiento externo desde 1976 hasta, bueno, esos tiempos, con todo el fraude de lo que fue el endeudamiento de las empresas públicas, porque hacían endeudar a las empresas públicas para después destinar esos fondos hacia fines distintos de los que competían a esas empresas públicas. Después decían, no, las empresas públicas son ineficientes, están quebradas, etcétera, etcétera, pero las usaban como para ir encorsetando con grandes latrocinios el mayor endeudamiento del país, como lo que decía, por la escandalosa estatización de las deudas privadas de las grandes corporaciones, algunas de las cuales les voy a mencionar. Y este libro, yo les mencioné en una parte, porque a lo mejor uno puede decir, porque Cavallo la otra vez dijo que no, que era falso esto, ¿no? De que se había estatizado la deuda privada. Entonces vamos a hablar de una de las corporaciones que se benefició con esto, que fue sin duda el Grupo Clarín, por ejemplo, ¿no? Acá, en el libro de Alejandro Olmos está, no sé si lo podrán ver, es el facsímil, bueno, no se ve, está bien, van a tener que ver con larga vista, el facsímil del diario Clarín del 2 de julio de 1985, que dice: el Estado asumió el total de la deuda externa privada, ¿no? Y dice: con la disposición del gobierno de atender con títulos oficiales del Banco Central todos los compromisos públicos y privados que venzan antes del 31 de diciembre, quedó virtualmente estatizada la deuda externa, y con ello se le puso punto final al proceso de depuración entre las obligaciones legítimas y no legítimas, que nunca fue llevado a cabo, cumpliéndose con uno de los requisitos planteados por la banca acreedora y el FMI a los negociadores argentinos. Para ello se utilizarán las obligaciones en dólares estadounidenses, Promissory Notes, o las más novedosas BCRA Notes. Es decir, estos señores que nos están prestando tan amablemente, como el FMI, ¿verdad?, nuestros acreedores, nos obligaron a los argentinos, para pagarles a ellos, a absorber las deudas privadas de más de 500 grandes corporaciones. Este hecho nomás, significa la condición de una de las mayores estafas que ha habido sobre la Argentina. Una Argentina que viene siendo estafada desde el famoso empréstito de la Baring Brothers a principios del siglo XIX hasta este siglo XXI. Entonces no estamos hablando de un tema menor o de un tema ideologizado en cuanto a romper las cadenas de la usura internacional. ¿No es así? Ellos llevan registro de todo, pero ustedes saben que hasta el año 1992, cuando venían, digamos, los mandamientos judiciales, el Banco Central decía que no llevaba registros del endeudamiento del país, ¿no? El Banco Central, ¿no? Y vemos algunos de los bancos que, por ejemplo, fueron beneficiados, y de los grupos que fueron beneficiados por esta estatización de las deudas privadas. Sería largo mencionarlo, pero
algunos pequeños grupos, el Banco Río, el Banco Italia, el Banco Galicia, Bridas, Alpargata, el Citibank, Pérez Dálmine, Siderca, Banco Francés, Papelera Tucumán, Banco de Crédito Argentino, Banco de Londres, Banco Torkins, Banco de Quilmes, Santander, First National Bank of Boston, también le pagábamos a los bancos extranjeros, Deutsche Bank, Banco Roberts, Sebel, ¿se acuerdan de quién era Sebel? Superville, Chase Manhattan Bank, Bank of America. Digo, somos realmente los hijos de la pavota los argentinos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir votando más de lo mismo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que concluya la liquidación final de la Argentina a la cual nos están llevando, haciéndonos creer que hay que... Además, se nos burlan en la cara y nos dicen, no, porque ustedes tienen que honrar las deudas, señores. Se honran las deudas, pero no las estafas, ¿verdad? Reitero, es necesaria una investigación parlamentaria de la deuda externa. Es necesario que Argentina cese los pagos de la deuda externa y nos pongamos los pantalones largos. Tenemos todas las riquezas del mundo. Podemos cerrar si queremos nuestras fronteras durante 100 años. Nadie nos puede venir a apropiar. Nadie, ellos necesitan de nosotros, no nosotros de ellos. Y evidentemente acá lo que se plantea de Olmos a través de esta causa, porque ustedes saben que lamentablemente fueron 5 meses después que falleció Alejandro Olmos, se produjo el fallo del juez Ballestero, ¿no? Un fallo bastante, entre comillas, salomónico, porque en muchos puntos, seamos claros, es histórico por un lado que de un juzgado se haya tomado esa resolución, pero por otro lado, medio como que tampoco se jugó demasiado, porque la investigación de esta denuncia de Olmos, que duró durante años, encontró 473 irregularidades, con un montón de responsables. Pero claro, ¿por qué no fue nadie preso? ¿Por qué no fue nadie preso sobre esta estafa sobre el patrimonio nacional? Porque las causas los delitos habían prescripto, ¿no? ¿Así? Por supuesto, entonces mandaron toda la información y toda la documentación al Congreso, ¿y qué pasó en el Congreso? Nada, absolutamente nada. Lo que proponía Olmos era, lo que tenía que llevar adelante esa investigación, que nosotros vamos a impulsar, si Dios quiere, desde fines de este año, es, primero, determinar el monto real de la deuda externa, mediante justificación documentada y fehaciente. Segundo, perseguir judicialmente el recupero de las sumas pagadas por el Estado en su condición de analista en las operaciones de crédito externo no canceladas por las empresas privadas deudoras. Promover acciones indemnizatorias contra quienes resulten responsables de las operaciones de endeudamiento no justificadas, fraguadas o convenidas fraudulentamente, en especial a quienes comprometieron al Estado o a las empresas públicas sin aplicar soluciones alternativas que evitaran ese endeudamiento. Tercero, requerir de los países hacia donde se canalizaron las divisas que se desviaron al exterior un informe respecto de los movimientos, invocando el precedente del gobierno de Suiza, que autorizó la supresión del secreto bancario frente al reclamo de un Estado. Hacer valer frente a los, entre comillas, acreedores con quienes se pactó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, el fallo dictado por la Corte de dicho Estado en el juicio promovido por la Allied International Bank contra Costa Rica, y en el cual prevaleció la doctrina que reconoce la facultad del país soberano que evitó un desastre a la nación.
convocar a los países sudamericanos, todos los que están al sur del río Bravo de México y que se extienden hasta nuestra Tierra del Fuego, a unirse en una alianza contra la deuda, para no pagar lo que no se debe y para no someter el destino de los pueblos a la voluntad unilateral de quienes ejercen el poder financiero. Esta unidad de los pueblos sudamericanos debe consolidar las bases de un nuevo orden económico de la patria grande, de la verdadera patria grande, no de el verso de los progre, partiendo de que la deuda externa es nuestra fuerza y no nuestra debilidad. Esto supone arbitrar procedimientos de defensa conjunta y la concertación de mercados comunes por decisión de los pueblos y no de economistas y mercaderes al servicio de intereses espurios. Bueno, habría mucho más para hablar de este tema, pero ya estamos cerca de las 21 horas. Lo que quiero decir que bajo esta filosofía, ¿no?, es que nosotros desde el nacionalismo argentino, desde el Frente Patriota y también de alguna forma tomando humildemente las banderas de Alejandro Olmos, planteamos la investigación de la deuda externa. Se pagará lo que corresponde y no se pagará lo que no corresponde. Pero toda esta puesta en escena de políticos serviles al globalismo, serviles a la usura, sea Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Milei, Esper, etcétera, 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 de los que fueron funcionarios de ambos gobiernos, que siempre están diciendo, eso es todo mentira. Porque los hechos han demostrado que en el ejercicio de sus funciones o no hicieron nada o fueron cómplices pasivos de todo este proceso, o es más, lo impulsaron para seguir encorsetando al país en manos de la usura. Así que al usurero no le importa quién gobierne mientras le paguen. Al usurero no le importa quién esté en el poder mientras sirva a sus intereses. Por eso nosotros decimos nacionalismo más de lo mismo, que hoy sería Frente Patriota o más de lo mismo. Somos también en este terreno, lógicamente, una colonia absoluta, y hoy más que nunca están vigentes las famosas 4 banderas. En primer lugar, el nacionalismo cultural, base filosófica e ideológica para que haya soberanía política, la soberanía política justamente, sin la cual es imposible la independencia económica, y con esas 3 banderas recién vamos a poder hacer justicia social y no la limosna, la prebenda, el condicionamiento, la esclavitud, la humillación que hoy tenemos a través de los planes, que tenemos a través de la coerción sobre los derechos tanto de los que producen, de los que trabajan. Así que hoy más que nunca la consigna es usura o liberación. Evidentemente el Frente Patriota es un movimiento de liberación nacional y detrás del barullo político, detrás de los ataques y las difamaciones políticas, están aquellos poderes que, como decía el Deuteronomio, ¿verdad?, entre lo que ellos representan, los colonialismos, se defienden, se protegen, aplican las reglas que no quieren aplicarnos a nosotros, pero nos meten en la ciénaga del endeudamiento justamente para someternos. Y llegó el momento de que el Fénix de la nueva Argentina se empiece a poner de pie, y también le digamos no a los verdaderos poderes, que es el poder del dinero, que es el globalismo, que es el Club Bilderberg, que son los grandes grupos como los Rothschild, como los Rockefeller, con sus organismos satélites como el FMI, que le han puesto el pie en la cabeza a la Argentina. Contra todos ellos vamos, y sabemos que contra nosotros ellos vienen, ¿no? En ese sentido, esa es la verdadera grieta, la grieta entre la patria y la antipatria.
entre los servidores de Dios y los servidores del oro, ¿no? Así que ya en otra oportunidad vamos a seguir profundizando este tema de la deuda, pero ese es uno de nuestros objetivos, sea que vengan nuestros representantes como diputados por la capital federal, por la provincia de Buenos Aires, por Mendoza, por todo el orden federal. Queremos constituir un bloque de voluntades, ¿no? Y vamos a ver aquellos, si eventualmente fueran electos, que dicen sostener también las banderas del patriotismo, si nos acompañan en enfrentar a los enemigos estratégicos de nuestra Argentina y del mundo, que sin duda son aquellos que son como vampiros, chupando la sangre, el sudor y las lágrimas de los pueblos, ¿no? Así que hoy más que nunca, Dios y patria, viva Argentina. Que al monstruo lo ataquemos, caer más